Muy buenos días para todos. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de colisiones. Yo espero que esta semana pues ya terminemos este capítulo, este tercer capítulo. Entonces yo les aviso si el fin de semana hacemos el examen normalmente como lo hemos hecho todos los anteriores exámenes, es decir, el domingo, ¿sí? Para que se los entregue el domingo, para que lo hagan el lunes, entre el domingo en la tarde y el lunes. O pues miramos a ver si lo hacemos por ahí a mitad de semana o bueno, independientemente de cuándo se haga el examen, si el fin de semana o a mitad de semana, em, ya la próxima semana ya iniciamos con el tema del capítulo 4. ¿Listo? Entonces, bueno, lo más seguro es que esta semana ya pues terminemos el tema y podamos hacer el examen el domingo. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles pantalla. Entonces habíamos estado hablando de las colisiones, ¿no? Y en las colisiones lo que habíamos iniciado o habíamos empezado por la conservación del momento. La razón por la que empezamos por la conservación del momento en una colisión es porque en una colisión necesitamos ecuaciones para poder calcular las velocidades con las que las partículas salen de la colisión, ¿sí? Entonces, son dos objetos o dos partículas que se van acercando entre ellas y cuando chocan o cuando interactúan entre ellas, salen con velocidades distintas. Entonces, conocemos de cierta manera las velocidades con las que llegan, pero no conocemos las velocidades con las que salen. Entonces, la finalidad principalmente de las colisiones es calcular las velocidades de salida o las velocidades con las que salen disparadas los objetos después de la colisión. Para eso necesitamos ecuaciones. Y la primera ecuación que nosotros utilizamos es la conservación del momento, ¿sí? La otra es la conservación de la energía en algunos casos, no en todos los casos. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver por qué podemos utilizar la conservación de la energía, perdón, por qué podemos utilizar la conservación del momento, por qué podemos utilizar la conservación del momento en una colisión y bajo qué condiciones se podría utilizar la conservación de la energía. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver lo que sucede durante una colisión o el proceso de una colisión. Voy a poner por acá, proceso de una colisión. De una colisión. Listo, entonces el proceso de una colisión lo vamos a dividir en tres partes, ¿sí? La primera parte es el momento antes de la colisión, es decir, cuando las partículas o los objetos vienen con ciertas velocidades a colisionar entre ellas. Un segundo momento que es el momento durante la colisión, y este momento durante la colisión es cuando los objetos están en contacto, cuando los objetos chocan, básicamente, y están en contacto entre ellos. Este sería el momento durante la colisión. Y el tercer momento es después de la colisión, que es cuando salen con ciertas velocidades. Entonces, el primer momento es el momento antes de la colisión. Y este es básicamente el momento inicial. Este es principalmente el momento inicial de la colisión. Entonces recuerden que siempre hablamos, cuando decimos de conservación de la energía, hablamos de energía inicial igual a energía final. Conservación del momento, momento inicial igual a momento final. Entonces siempre como que hay dos instantes, un instante inicial y un instante final, en donde el momento o la energía no cambia, ¿sí? Entonces, este va a ser el instante inicial, el momento antes de la colisión, ¿listo? Entonces, en este momento, los dos objetos, por ejemplo, dos esferas, se van acercando la una a la otra, se van acercando la una a la otra con ciertas velocidades, ¿sí? Entonces,
Esta, por ejemplo, se acerca con una velocidad así, y llamemos a esta la partícula 1. Vamos aquí, la partícula 1, listo, que tiene una masa m1 y una velocidad b1 o b inicial, b1 inicial. Vámonos, b1 inicial. ¿Listo? Entonces, esa es la velocidad de la partícula 1. ¿Bien? Y es sub 0, quiere decir inicial, porque es antes de la colisión. Y esta, digamos que es la partícula 2. ¿Listo? Y la partícula 2 se va acercando a la partícula 1 con una velocidad v2 inicial. ¿Listo? Y esta tendría una masa m2. Entonces, ese es el instante, el momento inicial de la colisión. ¿Listo? Las dos partículas se van aproximando con velocidades distintas que nosotros, en cierta forma o teóricamente, uno conoce. Uno conoce cuáles son esas dos velocidades con las que se van aproximando. ¿Listo? Bien, luego viene el contacto entre ellas, cuando ambas chocan o cuando ambas se unen. Entonces, en el segundo momento, es el momento durante la colisión. Durante la colisión, los dos objetos están unidos y es posible que deformados. ¿Listo? Es posible que los objetos se deformen cuando entran en contacto. Entonces, por un momento voy a centrar esto un poquito. Voy a ponerlo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando llegan los objetos y chocan y se unen? Cuando llegan y chocan y entran en contacto entre ellos, es muy probable que los objetos se deformen. ¿Sí? Es muy probable que los objetos se deformen. Los dos objetos, o al menos alguno de ellos, se detiene, ¿sí? Se detiene debido a la colisión. En este caso vamos a ver, en este caso voy a poner como si ambos se detuvieran. Llegan los dos con cierta velocidad, llegan los dos con cierta velocidad y se unen, entran en contacto y puede que se deformen, ¿sí? Puede que se deformen, como aparece aquí, que ya no son como muy esféricos los objetos, sino más bien como ovalados. Entonces llegan acá, se deforman, ¿sí? Y en el proceso de deformación, o cuando están en contacto ellos, aparecen fuerzas de contacto, ¿sí? Aparecen fuerzas de contacto entre el uno y el otro. Entonces, recordemos que este es el objeto 1 y este es el objeto 2. Entonces, el objeto 2 le ejerce una fuerza al objeto 1, el objeto 2 le ejerce una fuerza al objeto 1 en esta dirección. ¿Listo? Le ejerce una fuerza de contacto, una normal. A esa fuerza la vamos a llamar N21 o la fuerza de 2 sobre 1. ¿Listo? La normal que el objeto 2 le ejerce al objeto 1. Pero el objeto 1 también le responde al objeto 2. Básicamente, la tercera ley de Newton. Si el 1 le ejerce una fuerza, entonces también le responde con una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces aparece una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario hacia la otra dirección. ¿Listo? Y a esta fuerza la llamamos N12, que es básicamente la normal o la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2. Entonces, esas dos normales son fuerzas de contacto debido a que los objetos se están tocando. ¿Listo? Están unidos los dos. Bien, entonces, al haber esas fuerzas de contacto o al existir esas fuerzas de contacto, fíjense que esas dos fuerzas son de acción y reacción. Son pares de acción-reacción. Por lo tanto, una fuerza cancela a la otra, ¿cierto? Si ustedes tuvieran que hacer sumatoria de fuerzas, si tuvieran que hacer por alguna razón la sumatoria de fuerzas sobre este sistema, lo que haría uno básicamente es decir, sumatoria de fuerzas igual a normal 1, 2 menos normal 2, 1, ¿cierto? Uno haría básicamente eso, haría esa sumatoria de fuerzas.
Y fíjense que como esas son fuerzas de acción-reacción, son iguales en magnitud, pero en sentidos contrarios. Por lo tanto, esta sumatoria de fuerzas da cero. En otras palabras, la fuerza total es igual a cero. ¿Listo? La fuerza total es igual a cero. ¿Y qué sucede cuando la fuerza total es igual a cero? Si la fuerza total es igual a cero, esa es precisamente la condición para que el momento se conserve. Entonces, recuerden que la ley de conservación del momento establece que el producto entre la masa por la velocidad de un sistema, ¿sí?, se conserva si la fuerza total que actúa sobre el sistema es cero. Entonces, en este caso, la fuerza total es cero. Fíjense que hay fuerzas, ¿sí? Que la fuerza total sea cero no quiere decir necesariamente que no haya ninguna fuerza. En este caso, sí hay dos fuerzas, las fuerzas normales. Sin embargo, esas dos fuerzas son fuerzas de acción y reacción, y por lo tanto, entre ellas se cancelan. Es como si estuvieran tirando, por ejemplo, en el juego ese de la cuerda, del lazo, que hay dos grupos, dos equipos tirando cada uno para un lado. Si los dos equipos ejercen la misma fuerza, entonces el lazo no se mueve hacia ningún lado y ninguno se mueve digamos, hacia ninguna parte, ¿sí? Todos están en equilibrio. Pero apenas uno tenga una fuerza más grande, apenas uno de los dos equipos ejerza una fuerza más grande, pues hacia ese lado se van a empezar a mover todos. Entonces aquí pasa lo mismo. Lo que pasa es que en este caso las dos fuerzas son iguales y no hay ninguna diferencia entre N12 y N21 más allá de la dirección contraria que ambos tienen, ¿sí? Pero en cuanto a magnitud, las dos fuerzas son iguales. Listo, entonces eso es lo que sucede durante la colisión, ¿sí? Eso es lo que sucede durante la colisión. Ahora, en cuanto a la forma de los objetos, fíjense que los objetos pueden llegar a deformarse, ¿sí? Pueden llegar a deformarse. Entonces, en ese proceso de deformación, como por ejemplo estos, que eran básicamente dos esferas perfectas, y llega acá, cuando chocan entre ellas, se deforman, ¿sí? El objeto se deforma y luego vuelven a recuperar la forma original que tenían antes. Entonces, en ese proceso de deformación y después de volver a recuperar la forma original, puede que la energía se conserve, ¿sí? Puede que la energía se conserve. Entonces podríamos tener dos ecuaciones, una para el momento y la otra para la energía. ¿Listo? Sin embargo, no siempre los objetos recuperan la forma original que tenían antes de la colisión. ¿Listo? No siempre sucede. Eso ustedes lo conocen, por ejemplo, en un choque de dos carros. ¿Sí? En un choque de dos carros, los carros no recuperan la forma original que tenían antes, después del choque, ¿cierto? Entonces, en ese choque la energía no se conserva, ¿sí? Pero si recuperaran la forma original que tenían, entonces el choque sería, entonces en el choque la energía se conservaría. Bien, entonces el último paso, después de este proceso, ¿sí? Después de este proceso de colisión o durante la colisión, es el proceso o el momento después de la colisión. Después de la colisión. Y después de la colisión se refiere al momento final. Este sería básicamente el momento final. ¿Listo? Antes de la colisión, momento inicial, durante la colisión y después de la colisión, el momento final. Listo, entonces en el momento final los objetos salen disparados después del choque. Por ejemplo, este objeto y este objeto de acá, ¿cierto? El uno sale hacia la izquierda. El uno sale hacia la izquierda. Vamos a poner la regla. El uno sale hacia la izquierda y el otro sale hacia la derecha. El que sale hacia la izquierda sale con una velocidad v1 final y el que sale hacia la derecha sale con una velocidad v2 final.
Esto siendo la partícula 1 y la partícula 2, de masas M1 y M2. ¿Listo? Entonces fíjense que en el proceso de colisión que nosotros estamos tratando, no hay un intercambio de masas. ¿Sí? Los objetos llegan con unas determinadas masas y salen con las mismas masas. ¿Sí? No hay un intercambio de masas, pero puede haber un cambio en las velocidades. Entonces, estas velocidades finales no son las mismas velocidades iniciales, son velocidades distintas. ¿Listo? Entonces, la pregunta básicamente que nosotros vamos o queremos resolver es cuáles son esas dos velocidades finales. ¿Listo? Calcular esas dos velocidades finales. ¿Listo? Eso es lo que nosotros, esas son como nuestras incógnitas. Esas son nuestras incógnitas, calcular esas dos velocidades finales. ¿Listo? Entonces, para poder establecer ecuaciones en la colisión, nosotros básicamente vamos a decir que en el momento inicial, qué cosas se conservan o qué cosas podemos calcular de manera que al momento final se conserven, ¿sí? O que sean las mismas al inicio que al final. Bien, para eso analizamos el momento durante la colisión. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, durante la colisión apareciera una fuerza externa, ¿sí? Una fuerza externa que durante la colisión produjera, digamos, un cambio de momento individual de las partículas, o sea, produjera un cambio de momento de las partículas, entonces lo más seguro es que no podríamos decir que el momento se conserva, ¿sí? Sin embargo, fíjense que en este sistema de partícula 1 y 2, aparecen fuerzas normales que son de acción y reacción, y por lo tanto se cancelan entre ellas. Estas fuerzas se conocen como fuerzas internas. Se conocen como fuerzas internas porque son fuerzas que aparecen dentro del sistema. Como por ejemplo en el ejemplo de la máquina lanzapelotas con la pelota. Aparecían fuerzas, la máquina le ejercía una fuerza a la pelota y la pelota le devolvía una fuerza de la misma magnitud y en sentido contrario. Eran fuerzas internas, fuerzas dentro del sistema, ¿sí? Que se cancelaban entre ellas. Aquí pasa lo mismo. Estas dos fuerzas se cancelan. Por lo tanto, en una colisión podemos decir que el momento se conserva. ¿Listo? Entonces voy a poner por acá. Una primera conclusión es que el momento o en una colisión, se conserva el momento lineal. El momento lineal del sistema. Listo, y aquí es importante aclarar que lo que se conserva es el momento lineal del sistema. ¿Listo? No es el momento lineal de una sola partícula. Es decir, no es masa 1 por velocidad 1. ¿Listo? Lo que se conserva es el momento de las dos. En otras palabras, la suma del momento de la partícula 1 con el de la partícula 2. ¿Qué podría generar? Es una buena pregunta. ¿Qué podría generar específicamente la variación de los momentos antes y después de la colisión? Puede ser, por ejemplo, la fricción. Por ejemplo, cuando los carros colisionan entre ellos. ¿Listo? Cuando dos carros colisionan entre ellos. Si uno considera fricción con el piso, ¿sí? Si uno considera la fricción con el piso, por ejemplo, que el carro cuando iba a chocar con el otro carro que estaba en el semáforo, se dio cuenta antes de chocar que sí que iba a chocar y aplicó los frenos. Entonces las llantas frenaron completamente, ¿sí? Las llantas frenaron completamente y entonces durante el proceso de colisión, cuando los carros empezaron a deformar entre ellos, la fricción con el piso además frenaba el carro. Es decir, había una fuerza externa que era la fricción que estaba actuando sobre el carro pequeño, ¿cierto? Tratando de frenarlo, además del choque, ¿sí? O sea, además de que se estaban chocando y que se estaban
comprimiendo los dos carros el uno con el otro. Además, el piso también estaba generando fricción. Entonces, ese sistema, por ejemplo, es un sistema en el cual había una fuerza externa que estaba generando un cambio del momento. ¿Listo? Había una fuerza externa que estaba generando un cambio en el momento. ¿Listo? En ese caso, por ejemplo, no podríamos hablar de la conservación del momento. ¿Listo? En ese caso no se podría hablar de la conservación del momento. Bien. Listo. Ahora, si el proceso es instantáneo, ¿sí? Si el proceso es instantáneo, es decir, si los objetos chocan instantáneamente y se separan entre ellos, o el proceso de colisión, digamos que es muy rápido, ¿sí? Entonces es posible que no sea necesario considerar las fuerzas externas, ¿sí? Es posible que no sean necesarios considerarlas, pero digamos en ese caso en el cual los objetos sí se pueden deformar, en ese caso puede haber un proceso de pérdida de momento, ¿sí? Debido a una variación del momento debido a una fuerza externa, ¿listo? Imagínense también, por ejemplo, un bloque con un resorte y el bloque va moviéndose y luego llega y choca con otro, con el resorte. Entonces, mientras comprime el resorte, puede que la fricción con el piso les cambie el momento a ambos, ¿sí? Porque el resorte no llega y se comprime inmediatamente. El bloque choca, el resorte algo así, el bloque choca, ¿cierto? Con el resorte, comprime el resorte, y en ese proceso de compresión del resorte, como el proceso no es instantáneo, ¿sí? El proceso no es instantáneo o no se da muy rápido, puede que la fricción afecte en el sistema. ¿Listo? Puede que la fricción afecte en el sistema. Realmente, para poder determinar con precisión si el momento se conserva, hay que hacer un análisis un poco profundo del problema, ¿sí? Hay que conocer muy bien cómo es la colisión, cómo va a ser el proceso de la colisión para poder determinar si es posible conservar el momento o no, ¿sí? Para determinar si es posible conservarlo o no. Pero en la mayoría de los casos, si no hay ninguna fuerza externa o si la colisión se da, digamos, se da rápido, ¿sí? Eh, lo más seguro es que podamos decir que el momento se conserva, al menos como una primera aproximación, ¿sí? Al menos como una primera aproximación al problema, podemos decir que el momento se conserva. Listo, entonces en una colisión se conserva el momento lineal del sistema. Bien, ¿qué quiere decir que se conserve el momento lineal del sistema? Que el momento inicial es igual al momento final. En otras palabras, que el momento antes de que los objetos colisionen es igual al momento después de que los objetos colisionen. ¿Listo? Cuando llegan es igual a cuando salen. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos decir que el momento inicial es la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1, pero la velocidad inicial, más la masa de la partícula 2 por la velocidad de la partícula 2 inicial. ¿Sí? Este es el momento inicial. Masa 1 por velocidad 1 inicial, más masa 2 por velocidad 2 inicial. ¿Listo? Esto es igual al momento final del sistema, que sería la masa 1 por la velocidad 1 final, más la masa 2 por la velocidad 2 final. ¿Listo? Entonces, todo lo que está a la derecha es el momento inicial del sistema y todo lo que está a la izquierda es el momento final del sistema. Y ambos son iguales debido a que el momento se conserva porque las fuerzas que aparecen son fuerzas de acción-reacción. Entonces, las fuerzas internas son cero y por lo tanto en el sistema se conserva el momento. Pero fíjense que es la conservación del momento del sistema. ¿Listo? No es de una sola partícula, no es del objeto 2 solamente, es el de las dos, ¿listo? La suma de los dos. Entonces, esto básicamente lo que quiere decir es que como que entre los objetos se redistribuyen la velocidad, ¿sí? Si yo llego con mucha velocidad, pues lo más seguro es que le voy a dar velocidad al que no tiene, ¿sí? Al que no tiene le voy a dar un poco de velocidad, ese va a ganar más velocidad y mi velocidad se va a reducir. Entonces, al final
tenemos los dos el mismo momento. Ambos tenemos lo mismo, ¿sí? Ambos tenemos lo mismo. Si a dos personas les dan, a uno le dan $5,000 y el otro le dan $1,000, tienen 6,000 entre los dos. Entonces, el que tiene mucho puede que diga, bueno, le voy a dar 2,000 a usted, ¿sí? De manera que usted termine con 3,000 y yo termino con 3,000. Entonces redistribuimos el dinero. Continuamos con la misma cantidad, con los mismos 6,000, ¿sí? Pero nos distribuimos mejor la plata, ¿sí? O puede ser que simplemente diga, no, yo le voy a dar solamente 1,000. Entonces yo voy a quedar con 4,000 y usted queda con 2,000. ¿Listo? Y nos distribuimos de esa manera la plata. Bien, entonces algo así pasa con el momento. Las partículas se distribuyen a la velocidad. Bien, listo. Entonces esta sería la primera ecuación, que sería la conservación del momento. Es una ecuación bastante general, en el sentido de que todas las colisiones, sea del tipo que sea, las colisiones todas, sean del tipo que sean, conservan el momento. ¿Listo? Las colisiones en su mayoría conservan el momento. ¿Bien? Entonces, es una ecuación bastante general y por lo tanto, cada vez que vayamos a resolver un ejercicio, siempre comenzamos con esta ecuación. ¿Listo? Siempre partimos con la ecuación de conservación del momento. Y ya después vamos a revisar si podemos decir que la energía se conserva o no. Entonces, la siguiente parte es la conservación de la energía, pero lastimosamente hay que decir que en una colisión no siempre se conserva el momento, perdón, la energía. Entonces, en una colisión no siempre se conserva la energía. En algunos casos se conserva y en otros casos no. Realmente la energía, siendo supremamente formales y estrictos, la energía no se conserva en ningún momento, ¿sí? ¿Por qué no se conservaría la energía en ningún momento? Porque si ustedes ven que dos objetos colisionan entre ellos y chocan entre ellos, pues ustedes escuchan el choque, ¿cierto? O sea, ustedes oyen cuando colisionan. Entonces, ese sonido que ustedes escucharon cuando colisionaron los objetos es energía que les llegó a ustedes al oído, ¿sí? En otras palabras, o básicamente es aire que se está empujando, ¿sí? Que se va empujando como una onda, ¿listo? Y les llega al oído. Entonces, esa energía, ¿de dónde proviene? ¿De dónde sale esa energía que empuja el aire para que ustedes puedan escuchar el sonido? Viene precisamente de la colisión. O sea, la colisión se produce y ahí se produce el sonido. Entonces, esa energía del sonido viene de las partículas. Las partículas tenían una energía, una velocidad, quiere decir una energía cinética de movimiento, y parte de esa energía cinética se convierte en sonido. ¿Listo? Otra posibilidad es que cuando los objetos colisionan entre ellos, puede que se calienten, ¿cierto? Puede que ambos se calienten, o al menos la temperatura suba un poquito, ¿sí? Sin embargo, esos procesos de temperatura subiendo un poco, o sea, energía que se pierde en calor o se transforma en calor, o por ejemplo el sonido, energía cinética que se transforma en energía de movimiento del aire, ¿sí? Digamos, esas pérdidas de energía, en la mayoría de los casos son supremamente pequeñas, ¿sí? Son muy pequeñas. Entonces, cuando son muy pequeñas esas pérdidas de energía, podremos decir más o menos que la energía se conserva, ¿sí? Podemos decir la energía se conserva y bajo esa suposición de que la energía se conserva, se obtienen muy buenos resultados. ¿Listo? Se obtienen muy buenos resultados. Entonces, esos procesos de pérdida de energía son muy pequeñitos y básicamente nosotros los vamos a ignorar. ¿Listo? Los vamos a ignorar. A menos de que ustedes vean un proceso en el que se pierde ya demasiada energía por sonido o demasiada energía por calentamiento. ¿Listo? Pero si no es así, consideremos que básicamente la energía se conserva. ¿En dónde entonces no se conservaría la energía? ¿En dónde podríamos decir que la energía no se conserva? Si, por ejemplo,
los objetos chocan entre ellos, por ejemplo, las dos esferas, chocan entre ellas, se deforman, como por ejemplo en el dibujo, ¿cierto? O sea, que se vuelven como ovaladas, y después de la colisión, cuando los objetos salen, por ejemplo, una de las dos recupera la forma original que tenía antes, pero la otra queda deforme. ¿Listo? Entonces, si posterior a la colisión los objetos o uno de ellos no recupera su forma original, entonces en ese caso sí se puede decir que la energía se perdió, ¿cierto? Porque bastante energía que tenían los objetos se tuvo que invertir en la deformación de los objetos. ¿Listo? En la deformación. Entonces, cuando los objetos se deforman, la energía no se conserva. Y cuando se recupera la forma original, después de la colisión, entonces podemos decir que la energía se conserva. ¿Listo? De esa manera clasificamos las colisiones en dos tipos. El tipo número 1 de colisiones es la colisión elástica. Y lo que quiere decir la colisión elástica es que los objetos, la energía mecánica o la energía se conserva. La energía se conserva. Los objetos recuperan su forma original después de la colisión. ¿Listo? Los objetos recuperan su forma original después de la colisión. Entonces, en este proceso de recuperar la forma original después de la colisión, hay un proceso de elasticidad, ¿cierto? Como en un resorte. Un resorte, recordemos que dijimos que era elástico. Entonces, ¿qué pasa en un resorte? Un resorte se comprime y después vuelve a recuperar su forma original. Entonces, recuerdan que cuando nosotros tratábamos resortes, la energía mecánica se conservaba. Decíamos que la fuerza elástica era una fuerza conservativa y que por lo tanto la energía se conservaba, ¿cierto? La energía mecánica se conserva. La única forma para que nosotros dijéramos que la energía no se conservaba era si teníamos fricción. Pero si solamente había un resorte, es decir, fuerza elástica, la energía se conservaba. Es lo mismo que sucede acá. Los objetos también pueden ser elásticos. Pongan una bola de goma, por ejemplo, que se deforma y luego recupera su forma original. Entonces, esos objetos que recuperan su forma original, básicamente conservan la energía. ¿Listo? Conservan la energía en una colisión. Si la energía se conserva en una colisión, se puede decir que la energía inicial, en otras palabras, aquí se podría decir que la energía inicial es igual a la energía final, ¿cierto? En otras palabras, un medio de la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1 inicial al cuadrado más un medio de la masa de la partícula 2 por la velocidad inicial de la partícula 2 al cuadrado. ¿Cómo las colocamos? Partícula 2 inicial al cuadrado. Bueno, aquí, fíjense que colocamos, déjeme ver, perdona, arriba, cómo es que estamos colocando uno inicial y uno final. Entonces así está bien. Uno inicial, uno final, dos inicial. Siempre que aparezca el 0, me estoy refiriendo al momento inicial. ¿Listo? Y esta sería la energía inicial. Y la energía final sería un medio de la masa 1 por la velocidad de la partícula 1 al final, al cuadrado, porque es energía cinética, más un medio de la masa de la partícula 2 por la velocidad de la partícula 2 final al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la energía inicial y la energía final. A la izquierda está la energía inicial y a la derecha la energía final. Fíjense que aquí solo aparecen términos de energía cinética, ¿cierto? No aparecen energías potenciales.
Y lo que nosotros normalmente hacíamos era energía cinética más energía potencial. Ahora, ¿por qué razón no aparece la energía potencial acá? Porque es que resulta que la energía potencial depende de la posición, ¿cierto? Depende de la posición. Un momento. Si por ejemplo tenemos una mara y colisiona con otra, por ejemplo, la deformación es muy pequeña, entonces podemos hablar de la conservación de la energía, ¿listo? De la energía. Y como seguramente la colisión entre dos maras es muy rápida, ¿sí? Es instantánea, casi instantánea, el momento también se puede conservar, ¿sí? O sea, el momento casi siempre se conserva. En casos muy raros puede que el momento no se conserve, pero en la mayoría de los casos el momento se conserva y como las maras no se dejan de formar casi, la formación es nula, entonces la energía se conserva. Ujú, exactamente. Bien, entonces aquí son puras energías cinéticas, ¿no? La energía potencial no aparece porque la energía potencial depende de la posición. Y la posición de la colisión es una sola. ¿Qué quiere decir que sea una sola? Quiere decir que los objetos colisionan en un mismo punto del espacio. ¿Listo? En un mismo punto del espacio los objetos llegan, se tocan, chocan y luego salen. ¿Listo? En un mismo punto del espacio. Entonces, la energía potencial, básicamente, antes de la colisión y después de la colisión es la misma, ¿sí? Porque antes de la colisión estaban, por ejemplo, a esta altura de la mesa de unos, pongámosle aquí, no sé, unos 30 centímetros, 20 centímetros, ¿listo? Está aquí a 20 centímetros de la mesa. Luego, después de la colisión, salieron las dos disparadas y siguen estando a 30 centímetros. Fíjense que sería muy raro que dos objetos choquen acá, choquen, y luego se vayan pegaditos los dos por aquí hasta arriba, y aquí arriba se separen. O sea, que chocaron por aquí abajo, subieron pegados, y luego aquí arriba se separaron. Ahí sí sería diferente la energía potencial, pero esto no sucede, ¿sí? No sucede que choquen por aquí abajo y luego suban y se separen arriba, ¿sí? O sea, si chocan abajo, ahí mismo se van a separar. Entonces la energía potencial antes de la colisión va a ser igual a la energía potencial después. Por eso no la colocamos. La podríamos colocar, pero no tiene sentido porque se va a cancelar, ¿sí? Se cancelaría. Entonces, mejor no la colocamos. Listo, a lo mejor no la colocamos y esa sería la ecuación de conservación de la energía. Energía inicial o la energía final. Entonces tenemos ya dos ecuaciones. Una, la del momento, ¿cierto? Y la otra, la de la energía. Fíjense algo importante y es que la ecuación de conservación del momento es una conservación vectorial. Si fíjense que la conservación de el momento es una ecuación vectorial, ahí hay vectores, ¿cierto? O sea que si es en una dimensión, pues fácil, porque simplemente le podemos quitar los vectores y ya está. Pero si es en dos dimensiones, tendríamos que hacer conservación del momento en X y conservación del momento en Y. ¿Listo? O sea, en dos dimensiones. Y si tenemos tres dimensiones, tenemos que hacer conservación del momento en X, en y también en Z. ¿Sí? O básicamente lo que quiere decir es velocidades en X, en las velocidades en la dirección Y velocidad en la dirección X, en Z. O sea, nos toca descomponer, ¿sí? Los vectores. Por eso la conservación del momento es una ecuación vectorial. Pero la de la energía, fíjense que es una ecuación que no es vectorial. O sea que en cierta forma la energía pareciera ser más simple de manejar. Pareciera ser más simple de manejar. Pero hay algo aquí que es un poquito feo y es que la ecuación de la energía es una ecuación cuadrática. Fíjense los dos, estos términos al cuadrado, velocidades al cuadrado. Y pues las velocidades al cuadrado no son nada fáciles de trabajar en cuanto al álgebra que hay que hacer para despejar incógnitas. Por ejemplo, si queremos despejar la velocidad 1 final, tendríamos que despejar una ecuación cuadrática. Eso es un poco más complicado, esto es un poquito más complicado, y por lo tanto hay una alternativa más simple que se la voy a mostrar ahora después de ver la siguiente colisión.
Con esa alternativa más simple, manejar las colisiones se va a volver mucho más sencillo. ¿Listo? Mucho más sencillo. Bien, entonces, este es el primer tipo de colisión, que es la elástica. Ahora, la otra colisión es la colisión inelástica. Colisión inelástica. Y en la colisión inelástica, la energía no se conserva. ¿Listo? La energía no se conserva en la colisión inelástica, básicamente porque los objetos se deforman con la colisión. Se deforman con la colisión y pues básicamente no recuperan la forma original. ¿Listo? Entonces, en esta colisión no podemos decir que la energía se conserva. ¿Listo? No podemos decir energía inicial igual a energía final. Lo que tendríamos que hacer para poder describir la conservación, perdón, para poder tener una ecuación con energías, ¿sí? En una colisión de tipo inelástica, es básicamente decir, supongan que dos objetos colisionan entre ellos y que se pierde en el proceso de colisión 200 julios. ¿Listo? Se pierden 200 julios. Entonces uno dice, ah, bueno, listo. Entonces en el proceso de colisión se perdieron 200 julios. Eso quiere decir que la energía final, perdón, que la energía inicial menos la energía final, o sea, lo que tenía antes, menos lo que quedó después de la colisión, debe ser 200 julios, ¿cierto? O sea, básicamente es como si ustedes controlan o saben qué tanta energía se pierde, entonces pueden escribir una ecuación para la energía. ¿Listo? Pero si no saben qué tanta energía se pierde, pues no pueden escribir una ecuación para la energía y básicamente lo que va a suceder es que no podemos resolver la colisión. No podríamos resolver la colisión. Tendríamos que saber qué tanta energía se pierde en la colisión. ¿Listo? Entonces, voy a borrar acá. Entonces, básicamente, esas son las dos colisiones, los dos tipos de colisiones que tenemos, la colisión elástica y la inelástica. Ojo, recuerden que esto es en términos de la energía. O sea, para la conservación del momento no hay clasificación de colisiones. ¿Listo? Todas las colisiones son iguales, el momento se conserva en todas las colisiones, independientemente de si sean elásticas, inelásticas, perfectamente inelásticas o lo que sea. ¿Sí? Pero si la energía se conserva, entonces hablamos de colisión elástica. Y si no se conserva la energía, hablamos de una colisión inelástica. ¿Listo? Ahora, como les había dicho, la energía es una ecuación cuadrática que es un poco difícil de manejar y por eso vamos a reemplazar esta ecuación de conservación de la energía por otra ecuación que es más simple. Noten que aquí yo no les he escrito en ningún momento, no les he escrito esto entre un cuadro como si fuera una ecuación con la que vamos a trabajar. Esta ecuación no la vamos a utilizar, simplemente para que sepamos que la energía se conserva en una colisión elástica. Vamos a utilizar de ahora en adelante lo que se conoce como el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución. Y el coeficiente de restitución lo vamos a llamar C sub R. ¿Listo? C sub R sería el coeficiente de restitución. Entonces, ese coeficiente de restitución es básicamente menos la división entre la velocidad final de la partícula 2 menos la velocidad, perdón, ¿cómo estamos escribiendo? Siempre se me olvida. Velocidad 2 final menos velocidad 1 final dividido entre la velocidad 2 inicial menos la velocidad 1 inicial. ¿Listo? Entonces, ese sería el coeficiente de restitución. Es la división entre las restas de la velocidad final sobre
la resta de la velocidad inicial de ambas partículas. La 2 menos la 1 dividido entre la 2 menos la 1. ¿Listo? Entonces, este sería el coeficiente de restitución. ¿Cómo podemos utilizar el coeficiente de restitución para poder resolver una colisión? Muy sencillo. Resulta que el coeficiente de restitución es un coeficiente, digamos, fenomenológico. ¿Qué quiere decir que es un coeficiente fenomenológico? Quiere decir que proviene de los experimentos. Es decir, alguien o muchas personas se han dedicado a probar colisiones, a colisionar objetos, y se han dado cuenta que cuando la colisión es elástica, es decir, cuando la energía se conserva en una colisión, esta división de velocidades toma un valor muy particular. Es decir, cuando la energía se conserva, perdón, vamos a hacer otra vez esto. Cuando la energía se conserva, este término o esta relación de velocidades toma valor 1. No puede ser negativo, debe estar entre 0 y 1. Creo que un coeficiente de restitución negativo querría decir que la energía se gana en la colisión. Y pues la energía, digamos que no se gana en una colisión, sino que más bien tiende a perderse, ¿sí? No puede haber, digamos, una fuente extraña que le dé energía a la colisión. Más bien, si hay una fuente externa, entonces porque le estamos aplicando alguna fuerza, porque le estamos estamos haciendo algún trabajo, ¿sí? Pero, digamos, si la colisión se da sola, sin que se le aplique un agente externo actúe o influya en la colisión, el coeficiente de restitución debería ser positivo y debería estar entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1. Entonces, toma el valor de 1 en una colisión elástica. ¿Listo? Toma el valor de 1 en una colisión elástica. Entonces, de eso se dieron cuenta. Cuando las colisiones eran elásticas, ¿sí? El coeficiente de restitución, que era esa división de velocidad, siempre daba 1, ¿sí? Siempre daba 1. Entonces, siempre tomamos 1 para una colisión elástica. Entonces, ya no vamos a utilizar esta ecuación de acá, de la conservación de la energía. Ya no la vamos a utilizar. De ahora en adelante, cada vez que hablemos de una colisión elástica, vamos a utilizar coeficiente de restitución igual a 1, ¿sí? O sea, básicamente esa división igual a 1. Y esa representaría una ecuación para la colisión elástica. Entonces ya tendríamos dos, la conservación del momento y el coeficiente de restitución igual a 1 cuando la colisión es elástica, cuando nos digan la colisión es elástica. Listo. Ahora, también es posible que tome un valor de 0. Resulta que cuando toma el coeficiente de restitución un valor de 0, quiere decir que este término de aquí o esta división es igual a 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué posibilidades hay o qué quiere decir que las velocidades o que esa división de velocidades sea igual a 0? Quiere decir que básicamente este numerador es igual a 0. ¿Cierto? Que el numerador es igual a 0. Y si el numerador es igual a 0, quiere decir que la velocidad final 2 es igual a la velocidad final 1. Si esas dos velocidades finales son iguales, se restan y dan 0, ¿cierto? Entonces, resulta que para que las dos velocidades sean iguales, para que ambas velocidades finales sean iguales, quiere decir que los objetos se fueron pegados, ¿sí? Quiere decir que la colisión hizo que los objetos se pegaran entre ellos y salieran los dos pegados. Entonces, ese tipo de colisión ya lo tratamos en un ejercicio. ¿Sí? La clase pasada, que fue la colisión entre un carro y un camioncito que estaba en un semáforo. Los dos chocaron, perdón, el automóvil chocó contra el carro que estaba en el semáforo y los dos quedaron pegados. Entonces, al quedar pegados, las velocidades de ambos al final eran iguales y este tipo de colisión tiene o recibe un nombre especial. Este tipo de colisión la llamamos colisión perfectamente inelástica.
inelástica. Y lo que implica este tipo de colisión principalmente es que la velocidad final de la partícula 2 es igual a la velocidad final de la partícula 1. ¿Listo? Que las dos velocidades finales son iguales, es decir, que ambos se fueron pegados. ¿Listo? Hay una manera de hacer una colisión entre dos objetos que sea perfectamente inelástica y se hace en el laboratorio de física. ¿Sí? Se pone un balín de metal y al balín de metal si se le colisiona a otro. ¿Sí? Si se colisionan así los dos, pues la colisión es elástica. ¿Sí? Es básicamente elástica. Pero para hacerla perfectamente inelástica se le pega a un balín un pedacito de plastilina. ¿Sí? Se le pega un pedazo de plastilina de manera que cuando llegue el otro y lo golpee, los dos salgan pegados. Y efectivamente los dos salen pegados, siendo eso una colisión perfectamente inelástica. ¿Listo? Entonces, la colisión perfectamente inelástica es como la más sencilla porque la única ecuación que necesitamos es la conservación del momento. Porque la ecuación digamos, del coeficiente de restitución sería básicamente decir que las dos velocidades finales son iguales. No es más. ¿Listo? Que las dos velocidades finales son iguales. Entonces, al decir que las velocidades finales son iguales, pues ya nos quedaría solamente la conservación del momento. Y recuerden que nosotros en el ejercicio de los dos carros, ¿cierto? Que era una colisión inelástica porque salían pegados, solamente utilizamos la conservación del momento. ¿Sí? En esa ecuación solo usamos la conservación del momento para poder resolver el problema. Listo. Ahora, la última posibilidad es que el coeficiente de restitución esté con un valor entre 0 y 1. O sea, por ejemplo, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.45, 43, 0.6, 0.8 o 0.99, por ejemplo. ¿Sí? Cualquier valor entre 0 y 1, entre 0 y 1, hace referencia a una colisión elástica. Inelástica, perdón. Inelástica. ¿Listo? Cualquier valor que tome el coeficiente de restitución entre 0 y 1, sin ser 0, ¿no? Porque 0 es perfectamente inelástica. Y tampoco puede ser 1, porque 1 es elástica. O sea, un valor entre esos dos sin que toque los dos, se vuelve una colisión inelástica o está describiendo una colisión inelástica. Entonces, en un ejercicio, lo que a uno le dicen es lo siguiente. Le dicen, dos objetos colisionan inelásticamente con un coeficiente de restitución de 0.7. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben que la ecuación va a ser esto de aquí igual a menos 0.7, a 0.7, perdón, igual a 0.7. ¿Listo? Eso sería el coeficiente de restitución. No se pasa de 1, o sea, para que se pase de 1, querría decir que la energía se ganó, o sea, que la colisión aumentó la energía del sistema o que básicamente ganó energía, ¿sí? Que el sistema ganó energía. Y eso realmente no sucede, ¿sí? Que el sistema gane energía. A veces en algunas colisiones, pero ya de partículas subatómicas, como por ejemplo núcleos con partículas, por ejemplo un núcleo que colisione un núcleo con un protón o con un electrón, ¿sí? A veces se libera energía, pero esa energía que se libera no es que se haya originado de la nada, ¿sí? Sino que cuando la partícula colisiona con el núcleo, lo rompe el núcleo, y al romper el núcleo, la energía que mantenía unida al núcleo se libera, ¿sí? Ese es el proceso de una bomba nuclear, por ejemplo, ¿sí? Los núcleos son inestables y fácilmente se rompen. Entonces, al romperse, al separarse o al dividirse el núcleo, se libera la energía que estaba contenida en el núcleo que lo mantenía unido. Y esa energía es muy grande. Entonces, esa energía se libera y da la impresión que se estuviera ganando energía, ¿sí? En ese caso, aquí de pronto el coeficiente de restitución sería
mayor que 1. Sin embargo, lo que pasa es que cuando uno vaya a hacer un balance de energía, ¿sí? En ese tipo de colisiones, también es necesario incluir la energía interna del núcleo. Entonces, esa energía interna del núcleo es la que se convierte después en la energía de la explosión, por ejemplo. ¿Listo? Pero en estos procesos que nosotros hacemos en física 1, ¿sí? Pues no va a haber una ganancia de energía de ese estilo. O sea, los objetos que vamos a trabajar no se van a romper, ¿sí? No se van a romper. Simplemente, digamos que van a colisionar y salen los dos con otras velocidades distintas. ¿Bien? Listo. Entonces, el hecho de que nos den a nosotros la energía que se pierde, perdón, el coeficiente de restitución, ¿sí? El hecho de que nos den el coeficiente de restitución, por ejemplo, de 0.7, básicamente lo que quiere decir es que nos estarían en cierta forma diciendo qué tanta energía se pierde en la colisión, ¿sí? Si nos dicen, vea, el coeficiente de restitución es de 0.7, es lo mismo que si nos estuvieran diciendo que en la colisión se pierden 200 julios. ¿Sí? Es casi lo mismo, solo que nos lo dicen, digamos, de dos formas diferentes. ¿Sí? En uno en términos de energía y en el otro en términos de un coeficiente de restitución que debe de estar muy relacionado con la energía que se pierde en el sistema. ¿Listo? Bien, entonces, esto de acá sería la segunda ecuación que vamos a utilizar cuando tratemos colisiones. Listo. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejemplo en realidad. Permítanme un momento, voy a dejar de compartir la pantalla. Cualquier duda que tenga, por ahí una. No, porque cero mayor que C sub R, muestra a ver. Sí, bueno, es una buena pregunta. A ver, cero, aquí estaría cero, ¿cierto? Ahí estaría cero, aquí estaría uno. ¿Listo? Cero y uno. Entonces, la relación es esta, cero menor que C sub R, porque cero sería el valor más pequeño que toma. Entonces, cualquier punto por aquí, por ejemplo aquí, C sub R es más grande, ¿cierto? Entonces, cero es más pequeño que C sub R. Si C sub R está por aquí, cero es menor que C sub R. Si C sub R está por acá, cero es menor que C sub R, ¿cierto? Y C sub R es menor que 1. Entonces, el hecho de decir 0 menor que C sub R y menor que 1 quiere decir que C sub R está entre 0 y 1. Si decimos 0 mayor que C sub R, 0 mayor que C sub R, quiere decir que C sub R está, por ejemplo, por acá, ¿cierto? O sea, negativo, por ejemplo, menos 2, perdón, ahí no sería menos 2, menos 0.5, por ejemplo, menos 0.5, y menos 0.5 es menor que C sub R, ¿sí? Perdón, que 0. En otras palabras, 0 mayor que menos 0.5, ¿sí? En este caso sería 0 mayor que menos 0,5. Pero como C sub R no está ya en la parte negativa, sino que está en la parte positiva, entonces siempre se dice 0 es el valor más pequeño que puede tomar, es el valor menor, y por eso decimos 0 menor que cualquier valor de C sub R, y cualquier valor de C sub R es menor que 1, ¿sí? Por eso, es menor que 1 y 0 es menor que cualquier valor de C sub R. ¿Listo? Básicamente es eso. Es como si uno dijera acá, bueno, 0 menor que C sub R es lo mismo que C sub R mayor que 0.
¿cierto? Es lo mismo que S sub R mayor que 0. 0 menor que S sub R es lo mismo que S sub R mayor que 0. Es decir, que S sub R está en toda esta parte, en toda esta región. ¿Sí? Está en toda esa región. Bien. Cualquier duda que tengan, pregunten. Listo, entonces, en un momentico voy a dejar de compartir por acá. Voy a compartir otro. Voy a copiar por acá un ejercicio que teníamos por aquí. Listo, voy a volver a compartir pantalla. Un momento. Un segundo. Acá. Listo, entonces este sería el primer ejercicio, digamos, que vamos a hacer. Este es un ejercicio, digamos, sencillo, pero tiene dos partes. Una parte inicial, que es la que ustedes la van a hacer, porque tiene que ver con la conservación de la energía, con lo que hicimos en el capítulo, con lo que hicimos en la parte de trabajo y energía. Y la otra parte que es la colisión. Ya les voy a explicar por qué. Entonces dice, un péndulo de masa 2 kilogramos y 1 metro de longitud se suelta desde el punto A. Entonces, aquí está el dibujo del sistema. Este sería el péndulo. Este sería el péndulo que se suelta desde el punto A. Ese péndulo tiene 2 kilogramos y 1 metro de longitud, ¿cierto? Y 1 metro de longitud. Entonces, este péndulo colisiona elásticamente con otro de 4 kilogramos. Entonces, hay otro péndulo por acá de 4 kilogramos. Y lo mismo, 1 metro de longitud que se encuentra en reposo. En otras palabras, el péndulo de 4 kilogramos está quieto, está ahí suspendido, y el péndulo de 2 kilogramos se levanta hasta la posición A, que ustedes ven aquí, hasta esta posición de acá, y se libera desde el reposo, o sea, se suelta desde ahí. Desde ahí se suelta, la idea básicamente es que el péndulo va a caer, ¿cierto? Va a caer, viene acá y en este punto choca, colisiona contra el péndulo de 4 kilogramos. ¿Listo? Colisiona contra el de 4 kilogramos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las velocidades después de la colisión? Entonces, si este péndulo se libera desde aquí, llega acá con una cierta velocidad, colisionan los dos, ¿con qué velocidad salen después de la colisión? ¿Sí? ¿Con qué velocidad salen los dos después de la colisión? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y por eso les digo que tiene dos pasos, es el primer paso, calcular la velocidad con la que esta masa de 2 kilogramos llega hasta este punto de acá. Ese es el primer paso. ¿Con qué velocidad la masa de 2 kilogramos llega aquí al punto más bajo? Esa velocidad con la que llega al punto más bajo es básicamente la velocidad inicial de esa masa 1. ¿Listo? Es la velocidad inicial de esa masa 1. Y con esa velocidad inicial debemos calcular las velocidades finales. ¿Listo? Entonces, calculen primero que todo ustedes con qué velocidad cae el péndulo, con qué velocidad cae la masa al punto más bajo. Para eso hay una ayuda aquí y es que el cero de energía potencial es este que les dibujé aquí. ¿Listo? Ese sería algo así como si fuera el piso, como si fuera el nivel del piso. ¿Listo? Básicamente desde ahí es que vamos a medir las alturas o la altura de esta masa para poder calcular la energía inicial y decir que la energía inicial es igual a la energía final
es decir, la energía de movimiento, cuando está en la posición más baja. ¿Listo? Entonces, calculen con qué velocidad llega al punto más bajo. ¿Listo? Y ya lo vamos a resolver. Entonces, trabajen en esta parte por ahí unos 5 minuticos y ya lo resolvemos. ¿Listo? No, 5 minuticos no, menos, por ahí unos 3 minuticos. Cualquier pregunta que tengan, pueden escribir por el chat.
Listo, entonces el péndulo 1, ¿sí? Que se libera desde el reposo, desde el punto A, tiene una cierta energía potencial en ese punto debido a que el cero de energía lo estamos tomando en esta posición de acá, es decir, en el punto más bajo. ¿Listo? Entonces, si ustedes sueltan el péndulo desde aquí, la energía potencial se va a transformar en energía cinética cuando llega al punto bajo. Básicamente lo que necesitamos aquí es, antes de hacer la colisión, saber con qué velocidad llega a colisionar. ¿Listo? Si nosotros no sabemos con qué velocidad llega a colisionar, pues no podemos saber con qué velocidades salen después de la colisión. Entonces, esa velocidad se puede calcular debido a que conocemos la altura a la que se encuentra la masa de 2 kilogramos en esa posición A. Entonces, debido a que por ahí no hay fricción en ningún lado, ¿cierto? No aparece la fricción por ningún lado, podemos decir que la energía inicial es igual a la energía final. Es decir, que la energía, voy a ponerlo con verde, que la energía inicial en el punto A es igual a la energía final, es decir, en la posición más baja, en la posición más abajo de el péndulo, es decir, aquí. ¿Listo? Energía inicial es de tipo potencial, es decir, masa 1 por gravedad por la altura, ¿cierto? Y la altura a la que se encuentra es 1 metro, debido a que la longitud, ¿cierto? Es de 1 metro. Es esta misma longitud de acá, ¿sí? Es esa misma longitud de ahí de la cuerda. Bien. Entonces, la altura a la que se encuentra es de 1 metro, pero la energía potencial se convierte en energía cinética, es decir, 1 medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado. La velocidad 1 básicamente es esta velocidad de aquí, que es la velocidad con la que llega a colisionar a la partícula 2. ¿Listo? Entonces, la masa 1 con la masa 1 la podemos cancelar y nos queda al final que la velocidad 1 es la raíz cuadrada de 2g por h. En otras palabras, raíz cuadrada de 2 multiplicado por la gravedad, que la podemos tomar como 10, multiplicado por la altura, que es 1 metro. ¿Listo? Entonces sería básicamente raíz de 20. Y la raíz de 20 es 2 raíz de ¿cuánto es? 2 raíz de 5, ¿cierto? 2 raíz de 5. ¿Sí? 2 raíz de 5. O sea, 20 sería la mitad 10, la mitad 5. Eso sería 5 por 4. 5 por 4, 20. Es decir, le sacamos la raíz cuadrada al 4, sería 2 y queda raíz de 5. Entonces, ¿cuánto sería 2 por raíz de 5 ahí en la calculadora? Alguien que calcule por ahí, 2 multiplicado por raíz de 5, ¿cuánto da? ¿Cuánto les da 2 por raíz de 5? 4.47, listo, gracias. 4,47 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, esa sería la velocidad con la que llega la partícula o la masa de 2 kilogramos al punto más bajo a colisionar con la masa de 4 kilogramos, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, en términos de la colisión, la velocidad de la partícula 1 inicial sería 4,47 metros por segundo y la velocidad de la partícula 2 inicial, que es la partícula de 4 kilogramos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la velocidad de la partícula 2 al comienzo, antes de la colisión? ¿Cuánto sería según ustedes? ¿Cuánto sería la velocidad de la partícula 2 antes de la colisión? Cero. Cero, Cero porque ¿cierto? es ¿Por cero. qué cero? Porque la partícula 2, la de 4 kilogramos, está quieta, esperando que llegue exactamente, esperando que llegue la otra a golpearla, ¿sí? A colisionar con ella. Entonces, la partícula 2, 0 metros por segundo. Listo, entonces ya tenemos las velocidades iniciales de la colisión. Recuerden que les dije, sabemos con qué velocidades van a colisionar y la pregunta es con qué velocidades salen después de la colisión. Entonces ya tenemos las velocidades con las que llegan a colisionar. Entonces podemos comenzar a colocar ecuaciones. Primera ecuación, conservación del momento.
Entonces, ecuación número 1, o primera parte, conservación del momento. Entonces, siempre comiencen con la conservación del momento porque es la ecuación que se satisface para todas las colisiones, ¿cierto? Entonces, independientemente de qué colisión sea, siempre vamos a poner la conservación del momento. Listo, entonces, la conservación del momento implica, voy a escribir aquí la ecuación completa, que la masa 1, ¿vale? Que la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial es igual a la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final. Así de simple. ¿Listo? Dice que yo quité los vectores porque esto es una colisión en una dimensión, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, las dos partículas llegan a colisionar entre ellas en esta posición y fíjense que básicamente llega, la partícula 1 llega así como de manera horizontal a pegarle a la 2 y naturalmente después de la colisión salen de manera horizontal también, ¿sí? Entonces, la colisión se da prácticamente en una sola dimensión, ¿sí? La colisión se da en una sola dimensión, ¿listo? Entonces, por eso le quité todos los vectores y lo voy a trabajar como una ecuación en una sola dimensión. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es reemplazar. Si hay algo que no entienden, preguntan, ¿listo? Pregunten por el chat si hay algo que no está muy claro y lo tratamos de explicar de otra manera. Entonces, aquí empezamos a reemplazar los términos que tengamos aquí, es decir, reemplazamos las masas, las velocidades que tengamos y dejamos indicado lo que no conozcamos. Entonces, la masa 1 la conocemos. Sabemos que la masa 1 es 2 kilogramos. Entonces, aquí sería 2 kilogramos multiplicado por la velocidad 1 inicial, que es 4,47, más la masa 2, que es 4 kilogramos, multiplicado por la velocidad 2, que es 0, ¿cierto? Igual a la masa 1, que es 2 kilogramos, multiplicado por la velocidad 1 final, que esa no la conocemos y por eso la dejamos así indicada, más la masa de 4 kilogramos multiplicada por la velocidad 2 final. ¿Listo? Entonces nos quedaría de esa manera la ecuación. Bien, entonces, ¿cuánto sería 2 por 4,47? ¿Cuánto les da 2 por 4,47? A ver, sería 8,8, 7 por 14, 8,90, 8,94. 8,94 igual a 2B1 final más 4B2 final. ¿Listo? Esta sería entonces la primera ecuación, la ecuación 1. ¿Listo? Esa sería la ecuación 1, que es la ecuación de conservación del momento. Siguiente ecuación, la de la energía o la de coeficiente de restitución, ¿sí? Entonces hay que ver qué tipo de colisión es y esa información sobre qué tipo de colisión es está en el enunciado, ¿listo? La información sobre qué tipo de colisión estamos tratando está en el enunciado. Vamos al enunciado. El enunciado dice, un péndulo de masa 2 kilogramos y 1 metro de longitud se suelta desde el punto A. Ahí no hay todavía nada de información sobre la colisión. Este péndulo colisiona elásticamente. Entonces, ahí ya nos están diciendo que la colisión es elástica. Eso quiere decir que el coeficiente de restitución tiene que ser 1. ¿Cierto? Colisión elástica, coeficiente de restitución 1. En otras palabras, vamos a tomar todo este término y lo vamos a igualar a 1. Entonces voy a copiar este término que está ahí, básicamente todo este tal cual como está, ¿listo? Y eso lo igualamos a 1. Entonces vamos para abajo y voy a colocar aquí segunda ecuación, coeficiente de restitución. Coeficiente de restitución. Entonces, el coeficiente de restitución voy a ponerlo por aquí. Recuerden, lo copié de allá y lo voy a pegar aquí directamente. Coeficiente de restitución igual
a 1 porque es una colisión elástica. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar todo esto y lo voy a pasar aquí. Bueno, perdón, voy a reemplazar lo que conozcamos. Sí, voy a poner ahí todas las velocidades que conozcamos y las que no conozcamos, pues las dejamos indicadas. Entonces, ¿qué es lo que no conocemos? Las velocidades finales, ¿cierto? Entonces voy a poner menos velocidad 2 final menos velocidad 1 final. Lo divido entre la velocidad 2 inicial, que sería 0, ¿cierto? 0, la velocidad 2 inicial, menos la velocidad 1 inicial, que es 4.47. ¿Listo? Esto igual a 1. Entonces quedaría 0 menos 0 menos 4.47. Eso haría menos 4.47. Con el menos de aquí lo podemos cancelar. ¿Cierto? Se pueden cancelar el menos de arriba con el menos de abajo. Listo, entonces nos quedaría en últimas que la velocidad 2 final menos la velocidad 1 final es igual a 4,47. ¿Listo? Dice que cancelé el menos, por eso ya no aparece y entonces lo pasamos este término a este lado a multiplicar por el 1. ¿Listo? Bien. Listo, entonces esta de acá sería la ecuación 2. Entonces ya tenemos, miren, ecuación 1 y ecuación 2. La ecuación 1 proviene de la conservación del momento y la ecuación 2 del coeficiente de restitución. Ustedes pueden hacer como ejercicio la conservación de la energía para calcular, en vez del coeficiente de restitución, usan la ecuación de la conservación de la energía. ¿Por qué esta fórmula llega negativa? Eso es por la fórmula. Si esa, digamos que esa fórmula, el menos es parte, digamos, de la expresión del coeficiente de restitución. ¿Sí? Mírenlo aquí. ¿Sí? Ese menos que aparece ahí es parte de la, de la fórmula, sino ahí, digamos que eso es así. ¿Listo? Bien. Entonces, quedaría así la ecuación. Ya tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, por lo tanto, podemos resolver el sistema. Por ejemplo, digamos aquí, de la ecuación 2, podemos despejar, por ejemplo, la velocidad 2 final. Quedaría velocidad 1 final más 4,47, ¿cierto? Esa la reemplazamos en la ecuación 1. En la ecuación 1. Y nos quedaría la ecuación 1, 8.94, igual a 2 velocidad final 1, perdón, 2 velocidad 1 final, 2 velocidad 1 final, más 4 velocidad 2 final. Entonces, más 4 velocidad 2 final. Pero velocidad 2 final es velocidad 1 final más 4,47. ¿Listo? Entonces, despejemos o simplifiquemos esta expresión. Quedaría entonces 8,94 igual a 2 B1 final más 4 B1 final igual, perdón, más 4 multiplicado por 4.47. ¿Cuánto sería 4 por 4.47? 17.88, gracias, más 17,88. ¿Listo? Entonces, esa sería como la expresión. Lo que nos va a quedar al final es 8,94 menos 17,88 igual a 6 B1 final. Pasamos a dividir el 6 y ¿cómo nos quedaría entonces la velocidad 1 final?
¿Cuánto sería 8.94 menos 17.88 dividido entre 6? Menos 1.49. Menos 1,49. Esto sería metros por segundo. Esta es la primera respuesta, la velocidad final 1. ¿Listo? Esto sería la primera respuesta. La primera velocidad final, la de la partícula 1. Fíjense que quedó negativa. ¿Qué quiere decir que quedó negativa? ¿Qué quiere decir que haya quedado negativa? Quiere decir que de cierta forma la partícula rebota, ¿cierto? O sea, como que llegó la partícula 1, golpeó con la de 4 kilogramos y rebotó, o sea, se fue otra vez para atrás, ¿sí? Rebotó con una velocidad de 1.49 metros por segundo, con el menos que indica rebote, o sea, hacia el otro lado, se devolvió. ¿Listo? Y la velocidad 2, pues la podemos calcular de aquí. O sea, que quedaría menos 1.49 más 4.47. ¿Cuánto da eso? Sería velocidad final 2 o velocidad 2 final menos 1,49 más 4,47. ¿Cuánto daría eso? 2.98. 98 metros por segundo. Y esta sería la velocidad final, la velocidad 2 final. Y listo. Esa sería la respuesta. Entonces, fíjense que la partícula 2 sale hacia la derecha con una velocidad de 2.98 metros por segundo. O sea, la partícula de 4 kilogramos sale hacia la derecha con una velocidad de 2.98. Pero la partícula de 2 kilogramos sale hacia la izquierda, ¿sí? O sea, rebota con una velocidad de 1.49 metros por segundo. O que aquí quedó una cosa extraña en comparación con lo que quedó la vez pasada. Primero que todo, que la masa pequeña, que es la de 2 kilogramos, salió con una velocidad más pequeña, ¿sí? Con una velocidad más pequeña cuando a menor masa, menos inercia, menos resistencia al movimiento, por lo tanto puede adquirir una mayor velocidad. En cambio, la masa 2, que es la de 4 kilogramos, salió con una velocidad más grande. ¿Listo? ¿Por qué sucedió esto? Fíjense que la masa de 1 kilogramo, la masa, perdón, de 2 kilogramos, llegó a colisionar la masa de 4 kilogramos con 4.47 metros por segundo. ¿Sí? 4.47 metros por segundo fue la velocidad con la que llegó y salió con 1.49. O sea que la velocidad de esa partícula cambió bastante, ¿cierto? O sea, llegó con 4.47 y salió con 1.49, pero hacia el otro lado. O sea que perdió toda la velocidad que tenía y además ganó 1.49. O sea que el cambio de velocidad de esa partícula fue muy grande. ¿Sí? En cambio, la otra, la de 4 kilogramos, pasó de no tener velocidad a tener solamente 2.98, ¿cierto? O sea, la velocidad no cambió tanto. En esa masa de 4 kilogramos, la velocidad no cambió tanto como en la como en la de 2 kilogramos. En otras palabras, tiene sentido o es consistente con la inercia que tiene la masa de 2 kilogramos. La masa de 2 kilogramos tiene menos inercia y su velocidad, por lo tanto, puede cambiar más. ¿Sí? Su velocidad puede cambiar más. ¿Listo? Por eso cambió de 4.47 hasta 1.49 hacia el otro lado. O sea, cambió todo ese montón. Bajó 4.47 y además ganó 1.49. ¿Listo? Cambio la otra solamente cambió 2.98. Bien, listo. Entonces, ese sería, digamos, el proceso. La masa 1 rebota, ¿cierto? Llega de por aquí, golpea y rebota hacia atrás. Y la otra hace esto. ¿Sí?
La una rebota y la otra se mueve hacia la derecha. Bien, voy a copiar otro ejercicio. Lo más seguro es que no alcancemos a hacerlo ahorita, pero lo que alcancemos a hacer lo podemos resolver. Voy a dejar de compartir acá. Ya le vuelvo a compartir. Simplemente voy a copiar el ejercicio. Listo, entonces este sería el ejercicio. Por acá. Voy a voltear un momento para que lo podamos ver completo. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Dice, un bloque de 2 kilogramos de masa. Entonces este bloque que está acá, espera un momentico. Este bloque que está acá tiene 2 kilogramos de masa. Dijimos, ahí lo coloqué como el objeto 2 y aquí le puse la masa, 2 kilogramos. ¿Listo? Tiene 2 kilogramos de masa. Un bloque de 2 kilogramos de masa se encuentra conectado al techo por medio de 2 cuerdas. Una bala de 0.3 kilogramos de masa se incrusta en el bloque y los dos salen juntos hasta alcanzar una altura de 0.3 metros respecto a la altura inicial del bloque. Calcule la velocidad con la que llega la bala. Entonces, este sistema se llama el péndulo balístico. Es un sistema para medir la velocidad de una bala, ¿sí?, que sale de un dispositivo, como por ejemplo una pistola. ¿Listo? Entonces, con este sistema lo que se busca es calcular o medir la velocidad de la bala. ¿Listo? ¿Cómo? Conociendo a qué altura suben el bloque y la bala después de la colisión. ¿Listo? Entonces, fíjense que en este caso el bloque sube 0.3 metros. ¿Listo? El bloque sube 0.3 metros. Entonces, se le eleva 0.3 metros. Con esa información de 0.3 metros con la que sube, podemos calcular con qué velocidad salen de la colisión. ¿Sí? Y con la velocidad con la que salen de la colisión, ya sabiéndola, con la velocidad con la que salen después de la colisión, podemos calcular la velocidad con la que llega la bala a colisionar. Entonces, esto es un caso en el cual, pues, básicamente, no conocemos los datos iniciales, es decir, no conocemos con qué velocidad llega la bala a colisionar, pero sí podemos conocer la velocidad con la que salen después de la colisión. Entonces, es lo mismo, ustedes pueden conocer la velocidad con la que salen después de la colisión y con eso calcular la velocidad con la que llegan, o pueden conocer la velocidad con la que llegan y calcular las velocidades con las que salen. Cualquiera de los dos lo pueden hacer, ¿sí? Son procesos, digamos, que no son iguales, pero son equivalentes, ¿sí? Entonces, básicamente lo que quiere decir es un bloque de 2 kilogramos está quieto ahí y le disparan al bloque de 2 kilogramos, le disparan con una bala que tiene 0.3 kilogramos de masa, ¿cierto? Con una velocidad que todavía no sabemos cuánto es, que es precisamente la pregunta. Entonces lo que sucede es que la bala llega y se incrusta en el bloque. Entonces el bloque tiene un material, digamos, que permite que la bala se incruste en el material, ¿sí?, en el bloque, y los dos salen con una cierta velocidad, ¿cierto? Que a pesar de que no, en principio no sabemos o no nos dicen por ahí con qué velocidad sale, por lo menos sí nos dicen a qué altura suben, ¿sí? O sea, esa velocidad con la que salen de acá, después de colisionar, esa velocidad, que es básicamente energía cinética, se transforma en energía potencial acá,
¿cierto? Entonces, esa energía potencial es la energía de los 0.3 metros de altura a la que suben. Entonces, nuevamente, tomen el cero de energía potencial aquí. Tomen el cero de energía potencial ahí en esa posición, ¿cierto? O sea, en el punto más bajo. Y calculen energía potencial gravitacional cuando el bloque y la bala suben 0.3 metros. ¿Listo? Con esa energía potencial a la que suben, pueden calcular la velocidad desde donde salen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque energía cinética y igual a energía potencial. Energía inicial igual a energía final. Conservación de la energía. ¿Sí? Y con esa velocidad con la que salen para llegar a la altura de 0.3 metros, esa sería la velocidad final de la colisión, ¿cierto? La velocidad después de que colisionan la bala y el bloque. Y con las ecuaciones de colisiones, calculen la velocidad de la bala. Noten, fíjense que la bala se incrusta en el bloque, es decir, que los dos salen pegados. ¿Y qué pasa? ¿Qué tipo de colisión es cuando los dos objetos salen pegados? Escriban ahí en el chat. ¿Qué tipo de colisión creen ustedes que es cuando los dos objetos salen pegados o salen unidos? ¿Qué tipo de colisión es? Vayan a las tres colisiones anteriores que están arriba en el coeficiente de restitución y miren qué colisión es cuando los dos objetos salen pegados. Vayan al coeficiente de restitución y ahí está la respuesta. Inelástica, ¿cierto? Pero más que inelástica ¿tiene alguna otra palabrita por ahí? Perfectamente. Es inelástica, pero exacto, perfectamente inelástica. Es una colisión perfectamente inelástica. Recuerden que inelástica es un valor entre 0 y 1 el coeficiente de restitución, ¿cierto? No es 0 y tampoco es 1. No es 1 porque cuando es 1 es elástica. Y no es 0 porque cuando es 0 es perfectamente inelástica. La colisión perfectamente inelástica, que es cuando el coeficiente de restitución es 0, implica que las velocidades finales de los objetos son iguales. Y la única manera para que las velocidades finales sean iguales es que los dos objetos salgan pegados. Es la única manera. O sea, no hay otra forma para que las dos velocidades finales sean iguales más que los objetos salgan pegados. ¿Sí? Si se les ocurre alguna otra manera, me avisan. Puede que se les ocurra, me avisan de verdad. Si se les ocurre otra manera para que los objetos salgan con la misma velocidad sin que salgan pegados. ¿Sí? Para mí, o hasta el momento, lo que creo es que la única manera para que las dos velocidades sean iguales es que salgan pegados. Entonces, digamos que con esa velocidad, con ese dato de que los dos objetos salen pegados, podemos decir que el coeficiente de restitución es 0, es decir, que las velocidades finales son iguales, ¿cierto? Y con esa información, eh, tratar de calcular la colisión o la velocidad inicial de la bala. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este momento? Calcular, o bueno, ustedes lo pueden hacer, calcular con qué velocidad sale la bala y el bloque de 2 kilogramos inmediatamente después de la colisión. ¿Listo? ¿Con qué velocidad salen inmediatamente después de la colisión? Es decir, la bala choca, se incrusta en el bloque y el bloque, y el bloque con la bala salen algo así. Algo así. Después de la colisión, salen los dos aquí unidos, ¿listo? Entonces, inmediatamente después de la colisión salen los dos pegados con una velocidad que no conocemos todavía, pero que con la altura la pueden calcular, ¿listo? Con la altura la pueden calcular. Bien.
Entonces, intenten hacer eso ustedes solos, ¿listo? Y cualquier duda que tengan, pueden preguntar, ¿listo? Pueden enviar por ahí por el chat preguntas si quieren y tratemos de responder las preguntas antes de la siguiente clase para poder, la siguiente clase, hacer este ejercicio y que ustedes lo entiendan más fácil. ¿Listo? Que ustedes lo entiendan más fácil porque ustedes ya lo intentaron hacer. Entonces, la tarea de ustedes es, vayan al ejercicio anterior, vuélvanlo a hacer ustedes sin ver en el cuaderno. Traten de llegar otra vez a las velocidades después de la colisión en los péndulos, ¿cierto? Y apenas entiendan ese ejercicio, pasan a este e intentan hacerlo. Intentan calcular la velocidad con la que llega la bala, ¿listo? La velocidad con la que llega la bala. Y con esa información, y la próxima clase lo hacemos nosotros, ya acá, habiendo ustedes intentado resolverlo por cuenta propia. ¿Listo? Bien, para los que llegaron un poco tarde, el examen seguramente, o sea, puede ser este domingo, ¿sí? Normal, como todos los exámenes se han hecho, o se puede hacer la otra semana, el miércoles. Depende de cómo evolucione el tema ahorita, se hace el domingo o se hace el miércoles siguiente. ¿Listo? De todas maneras, esta semana trataremos de terminar el tema. ¿Listo? Esta semana tratamos de terminar ya el tema para que la otra semana comencemos con capítulo 4, cuerpo rígido. En un momento. Sí, sí, yo subo las clases. Creo que ya están las clases las clases ya están hasta centro de masa. O sea, ya están todas las clases hasta centro de masa. Hacen falta esta clase y la clase anterior, que sería la parte de conservación del momento. ¿Sí? El resto creo que ya, el resto ya están en la nube, sí, en OneDrive, ya están ahí en OneDrive. Listo. Bueno, muchachos, entonces que estén muy bien, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Sí, claro, ya paso los apuntes. Listo, hasta luego, chao, que estén bien.